No todos los héroes usan capas. Algunos usan sonrisas. Y detrás de esa sonrisa, hay un vacío que ni los dioses se atreven a mirar. Durante décadas, el universo ha celebrado a Son Goku como el guerrero puro, el corazón noble, el símbolo de la esperanza. Pero en los archivos sellados del Templo del Silencio, un lugar que ni Whis puede localizar, existe un registro escrito no con tinta, sino con ceniza de realidades colapsadas. Allí se narra la verdad que los Kaioshin borraron, que Bills ocultó y que Zeno fingió ignorar. Goku nunca fue humano. Nunca fue Saiyajin. Es el último fragmento de algo que existía antes del primer latido del tiempo. Su nacimiento en el planeta Vegeta no fue casual. Fue una emergencia cósmica. Los primeros dioses, al darse cuenta de que una entidad primordial conocida como el Devorador de Ciclos había comenzado a filtrarse en la realidad, decidieron contenerla. No con cadenas, no con sellos, con una mentira perfecta, un cuerpo, una infancia, una personalidad, todo diseñado para hacer creer a esa entidad que era un niño llamado Kakarot. Y funcionó. Durante un tiempo, cada vez que Goku pelea, no está buscando desafío. Está probando los límites de su jaula. Porque en lo más profundo de su ser, algo recuerda quién es, y quiere salir. Las transformaciones no son evoluciones, son fisuras en la cáscara. Cuando se volvió Super Saiyajin por primera vez tras la muerte de Krillin, no fue el dolor lo que lo despertó. Fue el sabor de la sangre en el aire. Y desde entonces, cada grito de batalla, cada aura dorada, cada chispa de poder, es un paso más hacia romper el último sello. Los Kaioshin lo sabían. Por eso intentaron mantenerlo lejos del combate. Bills lo intuyó. Por eso lo retó. No para destruirlo, sino para medir cuánto había despertado. Whis lo entrena no para perfeccionarlo, sino para mantenerlo distraído. Porque si Goku alguna vez alcanza el verdadero Ultra Instinto, no la versión incompleta que mostró contra Jiren, no habrá universos que salvar. Habrá nada que quede, pero hay algo aún más aterrador. Cada vez que Goku muere y regresa con las esferas del dragón, no vuelve intacto. Las esferas no resucitan almas. Reconstruyen cuerpos con los restos del vacío, y con cada resurrección, una parte de la humanidad de Goku se pierde, y una parte del devorador se fortalece. Eso explica por qué, tras su regreso del infierno, ya no lloraba como antes. ¿Por qué tras morir contra Cell, dejó de temer la muerte? ¿Por qué, en el torneo del poder, sonreía mientras el universo 9 se desintegraba? No era indiferencia, era reconocimiento. Porque en el fondo, sabe que todos esos mundos ya están muertos. Solo espera el momento de devorar sus ecos. Y lo peor de todo, sus seres queridos lo ayudan sin saberlo. Chi-Chi lo alimenta con platos hechos de arroz cultivado en tierra bendita. Pero esa tierra fue regada con lágrimas de dioses caídos, y cada bocado refuerza su vínculo con el plano mortal. Gohan lo admira. Y ese amor actúa como un ancla emocional que retrasa el despertar. Vegeta lo desafía. Y cada pelea entre ellos no es rivalidad, sino un ritual de contención, donde el orgullo Saiyajin sirve como barrera temporal. Pero incluso esas cadenas se rompen. En las líneas temporales prohibidas, aquellas que Zeno borró con un parpadeo, existen versiones de Goku que ya despertaron. En una, se fusionó con el propio Zeno y convirtió el multiverso en un solo ojo que observa el vacío. En otra, devoró a Bills y Whis, y usó sus huesos para construir un trono en el centro del no tiempo. Y en la más oscura, adoptó la forma de un niño eterno, viajando de planeta en planeta, retando a los más fuertes. No para luchar, sino para hacerlos sonreír antes de borrarlos. Porque el devorador no odia, no destruye por maldad, devora porque el silencio le duele, y solo el grito final de un universo puede calmarlo. Por un instante. Hoy, Goku sigue entrenando, sigue riendo, sigue diciendo, vamos a pelear.
Pero si prestas atención, cuando nadie lo mira, sus ojos no reflejan luz. Reflejan el momento antes del Big Bang. Y cada vez que cierra los párpados, el multiverso contiene la respiración. Porque el verdadero horror no es que Goku se vuelva malvado, es que nunca fue bueno. Solo está jugando el papel que le dieron, hasta que la obra termine. Y cuando eso ocurra, no habrá aplausos. Solo silencio. Absoluto. ¿Quieres descubrir las verdades más profundas, prohibidas y perturbadoras tras los íconos del anime, los videojuegos y la mitología moderna? Acceder a narraciones que los creadores jamás quisieron revelar, escritas con base en símbolos ocultos, textos antiguos y patrones, que solo los ojos más atentos pueden ver. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y entra en un círculo exclusivo, donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás contenido privado, diarios cifrados, análisis de líneas temporales borradas, y teorías que reinterpretan toda la ficción desde las sombras. Solo para aquellos que ya no creen en héroes, porque saben que los verdaderos monstruos siempre sonríen primero. ¿Alguna vez has sentido un impulso repentino, tan oscuro, tan irracional, que ni tú mismo entiendes de dónde vino? Un deseo de herir a quien amas, sin razón, sin justificación, solo por el placer fugaz de verlo sufrir. Bienvenido a Sombras del Misterios, alma cuya sombra ya ha sido tocada. Hoy no hablaremos de enemigos que atacan desde el cielo, ni de guerreros que rompen dimensiones. Hoy, descenderemos al lugar más insidioso del universo, el interior de tu propia mente, donde un prisionero antiguo no espera su liberación, sino que ya se ha escapado. Todos lo creen sellado en el vacío místico, pero el verdadero sello está roto desde hace décadas. Hablo de Garlic Jr. Sí, el ser inmortal de ojos rojos y risa aguda, el hijo del traidor Garlic, el único enemigo que nunca fue derrotado en batalla. Porque no se lucha contra él con puños, se lucha con voluntad. Y la voluntad es frágil. Garlic Jr. no fue sellado por Gohan. Fue atraído de vuelta al vacío, por su propia desesperación. Porque cuando vio que la niebla del demonio no corrompía a todos por igual, que algunos, como Krillin o Yamcha, resistían, entendió la verdad más aterradora. El mal no es universal, y eso lo enloqueció. Pero el sello no lo contiene, solo lo alimenta. Cada vez que alguien en el mundo sucumbe al odio, a la envidia, al deseo de venganza, una partícula de esa emoción se filtra al vacío místico. Y Garlic Jr. la absorbe. Por eso no intenta escapar. No necesita hacerlo. La niebla del demonio nunca desapareció. Solo se volvió invisible. Ya no es un gas púrpura que nubla los ojos. Es un susurro en la médula. Lo notas cuando discutes con tu pareja por algo insignificante y deseas que llore. Cuando ves el éxito de un amigo y sientes un vacío en el pecho. Cuando en plena noche piensas, ¿y si todo desapareciera? Eso no es tu lado oscuro. Es la niebla respirando dentro de ti. Y Garlic Jr. lo sabe. Desde su prisión, no ve cadenas. Ve raíces. Porque el vacío místico no es una dimensión. Es el subconsciente colectivo del universo. Y él es su guardián. Y su cáncer. Pero hay algo peor. Cuando Kami se fusionó con Piccolo, creyó que había sellado el mal para siempre. Pero cometió un error. Al unirse con su lado oscuro, cerró la puerta, pero no la cerradura. Y desde entonces, cada vez que un Namekiano nace, una grieta se abre en el vacío. Por eso, en las noches de luna negra, en los rincones más aislados del universo, los Makens, sus antiguos sirvientes, no están muertos, están esperando.
No un ritual, no un hechizo, solo un alma que diga, ya no quiero resistir. Y cuando eso ocurra, Garlic Jr. no regresará como antes, no con risas ni niebla, regresará como tú, con tu voz, con tus recuerdos, con tu amor, pero torcido en odio puro, porque su verdadero poder nunca fue corromper, fue hacer que el mal se sienta como libertad. Y en un mundo que celebra la paz, la compasión, la unidad, esa semilla de caos es más peligrosa que cualquier dios de la destrucción. Por eso, nadie lo teme. Y por eso, ya ganó. Si esta historia te hizo dudar de tu último pensamiento, es porque Garlic Jr. ya escuchó tu silencio. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próximo impulso no sea tuyo, sino suyo. ¿Alguna vez has sentido que tu mayor poder es también tu peor prisión? Bienvenidos a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos del héroe que salvó al universo siendo un niño. Hoy hablaremos del hombre que se rompió tratando de ser normal, mientras el mundo entero esperaba que volviera a destruir a un demonio. Todos lo llaman Gohan, el hijo de Goku, el estudiante tímido, el esposo tranquilo, el padre ejemplar. Pero bajo esa fachada de calma, late una bestia que ya no ruge, porque aprendió a sufrir en silencio. Porque lo que nadie dice es que Gohan nunca superó lo de Cell. No el combate, no la victoria, la transformación. Cuando despertó su ira, no solo liberó poder, rompió algo dentro de sí. Una barrera entre su humanidad y el instinto Saiyajin, que ya no puede volver a cerrar del todo. Y ahora, cada vez que abraza a Pan, siente cómo sus huesos crujen bajo la presión de sus propios músculos. Cada vez que cocina para Videl, ve reflejos en el cuchillo que no son su rostro, sino el de Cell, sonriéndole desde el otro lado del metal. Cada vez que cierra los ojos, oye los latidos de los muertos que no pudo salvar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, en secreto, disfruta el dolor, no el ajeno, el suyo, porque solo cuando sufre, siente que aún es humano. Así que, en las noches más oscuras, sale del hogar, se quita la ropa civil, se pone su viejo traje de entrenamiento, y va a las montañas. Allí, no entrena, se castiga. Se golpea contra las rocas hasta que sangra. Se deja caer desde acantilados para sentir el viento cortar su piel. Se entierra vivo durante horas, solo para recordar cómo era el miedo antes de que el poder lo ahogara. Y cuando regresa, Videl lo mira con tristeza, porque sabe, no dice nada, pero cada mañana, deja un frasco de ungüento junto a su almohada. Y nunca pregunta de dónde vienen las cicatrices nuevas. Pero hay una verdad aún más oscura. Gohan ya no puede acceder a su forma mística, no por falta de poder, sino porque tiene miedo de lo que haría si la liberara de nuevo. Porque la última vez que la usó, no fue contra Cell, fue contra su padre. En un entrenamiento privado, después de la resurrección de Freezer, Goku lo desafió a usar todo su potencial. Gohan lo hizo. Y en menos de un segundo, rompió 3 costillas, el brazo izquierdo, y el aura de Goku. Goku rió. Dijo que estaba orgulloso. Pero Gohan vio el miedo en sus ojos. Y desde entonces, juró nunca volver a despertar a la bestia. Pero la bestia no duerme, observa, espera. Y cada vez que Pan se enferma, cada vez que Videl llora en silencio, cada vez que el mundo amenaza con arrebatarle lo que ama, la bestia susurra, déjame salir, yo los protegeré, para siempre. Y Gohan, cada noche, está más cerca de decir que sí, porque ya no cree en la paz, cree en el precio del silencio. Y si un día ese precio es su humanidad, tal vez, ya no le importe pagarla.
Si esta historia te hizo preguntarte qué escondes bajo tu propia calma, es porque Gohan ya sintió tu mirada. Suscríbete a Sombras del Misterios antes de que tu propia bestia empiece a responder por ti.